Estamos pasando una pandemia que, como dijo Carla, no ha terminado, está lejos de terminar. Que le estamos enfrentando con mucho esfuerzo, con mucho agobio social, porque llevamos 1 año y medio peleando esta pandemia. Y estamos llegando hoy a un punto donde yo esperaba que una ley ya resolviera cómo seguir trabajando el tema, pero bueno, deberemos esperar una semana más. Salió de Comisión de Diputados, se aprobó en el Senado, salió de Comisión de Salud de Diputados y espero que la semana que viene pueda ser tratada y que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo todos en cómo tenemos que actuar frente al riesgo que la pandemia genera. Mientras tanto, seguiremos prorrogando la decisión que ya tomamos nosotros. A partir de mañana, los bares y restaurantes van a poder abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche, igual que en la provincia. Eso les va a permitir recibir público para el horario de la cena. Los otros comercios también van a poder abrir hasta las 11 de la noche. Y a partir de los lunes, los shoppings vuelven a abrir con una capacidad máxima, con el aforo de una persona cada 15 metros cuadrados. Quiero realmente felicitar al pueblo de la provincia porque hemos logrado una importante reducción de los casos en el último tiempo. Saben ustedes que habíamos llegado a 12.000 casos promedio diario de una semana y nuestro último promedio diario semanal al día de hoy es 8.700 casos. Es decir, que se registró una baja significativa que se va convalidando y sosteniendo en el tiempo. Y si bien es cierto que estamos vacunando a un ritmo más acelerado y que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para acelerar aún más el ritmo de vacunación y que vamos a estar tranquilos el día que hayamos vacunado a todos los argentinos y a todas las argentinas, mientras tanto el virus existe, el virus muta, el virus complica la vida de la humanidad. Cuando todo parecía empezar a calmarse, apareció de repente un virus que dicen que es una triple mutación ocurrido en la India y todo es como empieza de vuelta. Los jardines maternales, la educación inicial, primaria y especial va a seguir con presencialidad total, todos los días. Estaríamos comenzando con un retorno gradual a la presencialidad cuidada, en estricto cumplimiento del decreto del presidente Alberto Fernández. Y todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad, mitad presencial, mitad virtual. Esto ya lo tenían hasta ahora los chicos de primero y segundo año. A partir del lunes se suma el resto, de tercero en adelante, bimodal. En cuanto a las vacaciones de invierno, que sé que es un tema que muchas familias preguntan, vamos a mantenerlas en su fecha original, del 19 al 30 de julio. Hay que seguir reduciendo los contagios, hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose uno y cuidando a los demás, hay que seguir apostando a la solidaridad, que es la receta que nos ha servido. El sálvese quien pueda fracasó en todos los lugares del mundo. El oportunismo, la ventaja, hacer campaña electoral con esto no funciona. Sintetizadas buena parte de las cosas que se dijeron hoy como parte de los nuevos anuncios. Sin embargo, todavía no se conoce el DNU. No va a haber, aparentemente, ningún funcionario que dé la cara, ni Carla Bisotti, ni Santiago Cafiero, ni el propio presidente Alberto Fernández. Solamente dijo que va a renovar el DNU. Estamos esperando, se supone que ahora, antes de la medianoche, tiene que conocerse el DNU y ver si hay en la letra chica alguna modificación. Lo cierto es que lo que se ve es que la ciudad, la nación y la provincia han decidido abrir, relajar. Esto dicen que es en base a los propios parámetros de la ley que el gobierno mandó al Congreso y que el Congreso todavía no convirtió en ley, pero ¿es realmente así? Lo vamos a discutir esta noche en GPS. ¿Da como para relajar o es que el gobierno o los gobiernos, tanto ciudad como provincia, no pueden ya controlar nada? A la luz de que lo que uno mira cuando sale a la calle, cuando viaja en tren, cuando se toma un colectivo, cuando mira alrededor y ve los comercios, la impresión que uno se lleva es que ya no pueden controlar nada y que por eso terminan relajando y abriendo y autorizando algunas actividades. En la práctica hay manifestaciones como la que se vio hoy, que vino desde Puente Pueyrredón y entró hasta el Ministerio de Desarrollo Social y ahora hace minutos nomás se acaba de levantar. Pero también hay festejos de fútbol, hay no solo fiestas clandestinas, hay cenas clandestinas, hay peluquerías clandestinas, hay gimnasios clandestinos,
hay negocios que terminan abriendo de manera clandestina y nadie parece estar muy preocupado por controlarlos o ya reconocieron que no se puede cuidar esto. Hay asados clandestinos, reuniones clandestinas y sobre todo también hay trenes que son una bomba sanitaria. Entonces, como nosotros les venimos diciendo, ¿de qué sirve no poner la presencialidad de las clases si esas mismas familias tienen que viajar en trenes que son una bomba sanitaria? ¿Por qué le decimos que son una bomba sanitaria? Porque con esos aparatos de medición de dióxido de carbono que va a utilizar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al menos para medir el aire viciado en las aulas, nosotros nos subimos a un tren y comprobamos que en el tren el aire está viciado. Pero es el propio Estado el que tiene que organizar eso para que los vagones no sean un lugar lleno de aire viciado y un lugar de contagio. Sin embargo, no lo logra organizar. Es más, van a ver esta noche en GPS cómo la gente puede viajar, no ya sin control, sin pases, sin autorizaciones, sin la aplicación Cuidar. Puede viajar gratis, sin siquiera la tarjeta SUBE, en los trenes del conurbano porque nadie controla nada. Entonces esa es la impresión que uno se lleva, que en verdad no es tanto que haya una situación sanitaria que permita este tipo de relajaciones, sino que los controles han estallado por los aires y que frente a esta falta de controles hay la necesidad de abrir. Después van a venir las contradicciones y la falta de criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a partir del lunes se va a poder ir a un shopping, se va a poder ir a partir de este lunes a los shopping. A partir del lunes que viene se va a poder ir, por ejemplo, al cine y al teatro, pero por ahora no se va a poder entrar a un restaurante. Los restaurantes sí van a poder abrir hasta las 11 de la noche, pero con las mesas afuera, en pleno invierno. Entonces se va a entrar en esta contradicción de sentido común. ¿Cómo? Se va a poder ir al cine con el 30% de aforo para quedarse 2 horas encerrado en un lugar, pero no se va a poder ir a un restaurante a comer, a tomar un café adentro. Estas son las contradicciones de la falta de criterio, de las improvisaciones que se van haciendo por necesidad. Y después está el otro problema que sí empieza a preocupar al gobierno, que son las elecciones. Encuestas que se guardan el gobierno nacional y que se guarda la provincia de Buenos Aires los tienen muy preocupados en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por esto que yo tengo atrás. Esta es una encuesta que hizo la consultora Proyección, una encuestadora que se especializa en provincia de Buenos Aires. Y hay cantidad de parámetros, pero este es el más interesante para mí, que dice, en lo personal y familiar, su nivel de vida ahora está mejor, igual o peor de lo que estaba hace un año. Peor, 40%. ¿Cómo cuánto de este 40% de gente que dice que está peor que el año pasado se va a desagregar y se va a convertir en un voto castigo al gobierno nacional? Sobre todo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que es el territorio que le permitió a Alberto Fernández ser hoy presidente. Ahí hay 2 malas noticias, además, para el gobierno nacional y para la administración Kicillof. Una, la aparición de Florencio Randazzo. Florencio Randazzo, que busca capitalizar aquello que en algún momento fue el voto a Sergio Massa, el propio Randazzo, que en su momento, en el 2017, juntó un 6% de los votos. Bueno, quiere abrirse, obviamente, para partir el justicialismo y para quitarle votos al Frente de Todos. La otra mala noticia es que ya está prácticamente acordada una gran paso opositora en Juntos por el Cambio con José Luis Esperti y los libertarios por adentro. Y esto permitiría no solo que no haya fuga por derecha en Juntos por el Cambio, sino que jueguen por adentro y en todo caso el gobierno sí tendría, el Frente de Todos, sí tendría una fuga por derecha en la candidatura de Florencio Randazzo. Por eso también es que la necesidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que vuelvan las clases de alguna manera. Hay mucho malestar y esto se sabe, uno entiende las cuestiones sanitarias, nosotros somos los que más defendimos aquí, que había que de alguna manera sacar a la gente de las calles restringiendo las clases, pero la no presencialidad de las clases está poniendo de mal humor a muchos padres, especialmente en provincia de Buenos Aires, y esto también es una preocupación política. Por eso que nosotros le decimos atención. Efectivamente hay algunos parámetros que mejoraron, los casos bajaron, pero las terapias intensivas iban muy ocupadas. Y esto genera que, bueno, se puede abrir algo de actividades, se van a abrir actividades en Ciudad de Buenos Aires y en conurbano, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cuánto va a tardar esto en volver a dispararse? Sobre todo
que viene el invierno. Ojalá no suceda, ojalá las vacunas lleguen, pero hablando de vacunas, ¿sabe qué no llegó todavía? Las vacunas de AstraZeneca. ¿Se acuerdan que nosotros le venimos hablando del disparate de las vacunas argentinas que se hicieron acá, que terminaron en Estados Unidos? Bueno, muchachos, nunca llegaron. El domingo pasado nos dijeron, llega mañana el avión. ¿Llegó? No llegó el avión. Ahora dicen que llega el lunes que viene el avión con las vacunas de AstraZeneca que no llegaron nunca, que están inexplicablemente en Estados Unidos, que Estados Unidos no las va a usar porque ni siquiera las autorizó la FDA, pero aquí a la Argentina no vinieron todavía. El 25 de mayo, acuérdense, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, juntos dieron por terminado, por finalizado el proceso de la vacunación conjunta de la vacuna de AstraZeneca en México y en Argentina. ¿Cuántas llegaron? Ninguna todavía. Las que hay son vacunas que vinieron por otros mecanismos, el mecanismo COVAX, unas vacunas que llegaron de Canadá, que todavía nosotros no entendemos de qué eran esas vacunas. Algunos dicen que hay vacunas con la caja que dice sustancia activa o principio activo fabricado en la Argentina. Nosotros todavía no hemos tenido acceso a ellas. Lo cierto es que las vacunas siguen esperando. Hoy los diarios decían justamente que las vacunas no habían llegado todavía. Ahora la excusa es que AstraZeneca tiene unos criterios de control de calidad muy exigentes y por eso las vacunas se siguen demorando. Lo cierto es que el disparate continúa, porque aquí en Garín se siguen fabricando vacunas que salen en parte para México, en parte a los Estados Unidos y nunca vuelven a la Argentina. Todo esto además se hizo con el argumento de que la Argentina no podía envasar vacunas. Bueno, sin embargo, esta semana se verificó el proceso contrario. Desde Rusia, el laboratorio Gamaleya mandó la sustancia activa, el principio activo, el mismo que la Argentina está mandando a los Estados Unidos, para envasar la vacuna Sputnik acá, en un laboratorio que se llama MR. Entonces, ¿cómo? No era que no se podía envasar la vacuna acá. El laboratorio MR está cerca del laboratorio Garín. Explíqueme para qué mandamos la vacuna. Primero a México, después a los Estados Unidos y acá se la podía envasar. Misterio de la Argentina. Lo cierto es que esas vacunas son fundamentales en la Argentina, se pagaron al 60% y todavía no han llegado. Este es el panorama. Insisto, una cosa es que los controles se puedan hacer y pueda uno, las administraciones, porque acá no hay una única administración. Uno tiende por simplificar a decir, bueno, esto está fracasando porque es el gobierno nacional el responsable de todo. No. La administración y las cosas que no funcionan son compartidas. El colapso sanitario es responsabilidad de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. La gestión de las vacunas sí es responsabilidad del gobierno nacional. En cualquier caso, los controles son responsabilidad cruzada de los dos. Los controles en Constitución son responsabilidad del Estado Nacional. Los controles en la ciudad de Buenos Aires son responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. En provincias son responsabilidad de la Policía de Buenos Aires. Los controles están desbordados y por eso es que hoy por hoy me parece, muchachos, que han tenido que relajar, que abrir, que ceder, más allá de que algunos números sanitarios lo permiten, porque los controles se habían vuelto simbólicos. Bienvenidos. Esto es GPS. Y a partir de mañana, muchachos, se va a poder volver a cenar en un restaurante hasta las 11 de la noche. Claro, afuera, porque según dijo Horacio Rodríguez Larreta, los bares no van a poder habilitar las mesas adentro. Mauro Gundín está en San Telmo. ¿Estás en un bar, Mauro? A ver, Rolo, yo te muestro este escenario ahora. Ay, y vos decís, ¿dónde estás? Lejos está de creer que estoy en Plaza San Telmo, en el pleno corazón de San Telmo, con todos los bares y restaurantes, si se quiere, también a mi alrededor, pero con esta cuestión de que debieron cerrar en un horario mucho más temprano y acotado, a partir de las 20 horas. Pero aquí sí hay uno abierto, y lógicamente lo que hay de modalidad es el takeaway, es el delivery, y a partir de esto la entrega de los chicos. Vos mirá la cantidad de gente que hay aquí. Pero supongo que deben estar eufóricos. Dar su pedido. Deben estar eufóricos porque a partir de mañana voy a van a poder abrir, ¿eh? Sí, lógicamente que aquí se puede a partir de mañana hasta las 11 de la noche. Van a volver las mesitas seguramente, si el tiempo lo permite. Uno cree que sí, más allá del frío. Aquí en la plaza de San Telmo, tan emblemática. Rolo, yo me voy a acercar un segundito a uno de los chicos que está aquí esperando para entregar el pedido, para recibirlo después. A ver, ¿cómo está la situación? Porque ahora
ustedes daría la sensación de que son los beneficiados, más trabajo, la gente pide. Y otra es que somos esenciales y no tenemos para colocarnos la vacuna, no nos dan para colocarnos la vacuna. No nos dan turnos, no somos esenciales, nos dicen. Pero sí. ¿Y el trabajo cómo viene? Y tenemos muchos pedidos. Y tenemos constantemente contacto con la gente. Contacto así de frente, tocamos manos, billetes. Y sin embargo no tenemos vacuna de nada. Gracias, A ver, Rolo, sigo buscando. Mira la cantidad de gente que hay. Lógicamente están todos a la espera El de dueño, su pedido. a ver, algún encargado, dueño ahí, que nos cuente qué esperan a partir de mañana, ¿no? A ver, me voy a acercar aquí. Un segundito, estamos en vivo con Rolando Graña para América. Digo, para mañana, ¿qué esperan? Porque por lo menos afuera van a poder estar con mesitas. ¿Vender? No sé, no te sabría decir. ¿Y cómo fue cuando pudieron estar afuera con mesitas? ¿Se notaba la diferencia a lo que es ahora? Sí, obvio, es una re diferencia. De repente que la gente pueda salir a consumir, a tener un rato al aire libre, es muy bueno. Ahora el trabajo es todo esto, entregar rápido la mercadería para que se lo lleven a domicilio. Sí. Bueno, mucha gente ahí, A partir de las 7 de la tarde. ¿Y ustedes pierden mucho, digamos, con el hecho de no tener, por la propina, lo que sea? Sí, se pierde bastante. Claro, gracias, Claro, a ver, Mauro, a ver, Rolo, porque a partir de mañana, es otro problema. A partir de mañana se va a poder sacar las mesas afuera, pero te encargo con el frío, ¿no? La noche, frío. Hoy, ahora estamos en 13 grados, se viene más el invierno, la temperatura va a ser más baja. Atención, porque se va a dar la paradoja que la semana que viene van a estar abiertos los shoppings, pero no van a poder estar los bares, ni siquiera con un aforo como era del 30% con gente adentro. O sea que ahí va a venir otra discusión sobre por qué permiten algunas actividades y no otras. Es más, la semana siguiente se va a dar la paradoja que vos vas a poder ir al cine o al teatro con un aforo del 30%, pero no vas a poder entrar a un bar con un aforo del 30%. Sí, por supuesto. Y otra de las cuestiones, Rolo, es que, por ejemplo, aquí hay algunos bares, algunos han cerrado después de toda esta pandemia, no lo han podido afrontar, pero aquellos que están abiertos después de las 8 de la noche, por lo menos en el día de hoy y hasta aquí, han decidido resignar el delivery y el famoso takeaway por una cuestión netamente que no le era sustentable. Pero sí me confirmaban que en este lugar, por lo menos mañana, y con el distanciamiento que la situación requiera, van a aparecer nuevamente las mesitas. Es decir, si nosotros mañana venimos a esta hora aquí, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que esté la gente por lo menos hasta las 23 horas en un espacio amplio como es esta plaza característica aquí de San Telmo. Hasta las 23, Mauro, hasta las 23 van a estar, poco con frío, pero van a estar. Gracias por el contacto, un abrazo. Un abrazo grande, Rolo. ¿Y qué se va a poder hacer y qué no, doctor Godiveles? Usted que siguió de cerca los detalles. A ver, cuénteme. Bueno, a ver, lo primero que va a pasar es que volvemos, a ver, ahí tenés algunas plaquitas. Los shoppings reabren a partir del lunes 14 de junio. Esto obviamente para que puedan vender algo para el Día del Padre. Sí, por supuesto. Una persona cada 15 metros cuadrados, con lo cual la capacidad va a depender de las dimensiones de cada shopping. Igual que en los locales. Celebraciones religiosas y lo mismo cines, teatros, vuelven a partir del viernes 18. Claro, esto es lo que yo te decía. Viernes 18, no hay anuncio para los restaurantes, pero sí para los cines y teatros. Sí, con un aforo del 30%. Sí. Para lo que es gastronomía, van a poder trabajar digamos, afuera, ¿sí? Lo mismo que venía haciendo hasta ahora. Pero que te digo, terrazas. Vas a tener, mientras vos vas a poder ir al cine o al teatro, pero a cenar afuera. Sí, la verdad que en ese sentido lo más lógico... No, mi pregunta es, ¿cómo se controla que adentro de un shopping haya una persona cada 15 metros? No, bueno, eso? hay un contador. Bueno, en función de la cantidad de metros cuadrados que tenga, se establecerá y a partir de... El shopping es un lugar donde se camina. Pero sí, no tenés muchos hay un shoppings. aforo para el shopping y a su vez un aforo por cada local. Hay gente a veces que hace cola en la puerta de los locales y otro que camina. Lo que voy es, ¿tenemos poder de policía como para controlar cada uno de los shoppings? Pero los shoppings son poquitos, la cantidad de gente que entra.
la podés controlar. Ahí el doctor Salemi me descree. Son muy ahí. confiados ustedes. Bueno, es lo que hay. Y bueno, Salemi, pero escuchame, como controlan el transporte público que... Mal. Listo, Mal. ya está. Sí. Como controla el transporte público, ya está. Bien. Atención, circulación. Bueno, circulación restringida entre las 23 y las 6 de la mañana. Los comercios pueden atender, bueno, eso está hasta las 22, no hasta las 23. Vuelven los encuentros en las plazas. Ahí, Sí, si uno todo se lo banca que el frío. Claro, lo mismo que los deportes Al aire libre. grupales al aire libre, hasta 10 personas. O sea, Sí, pero esto el fulbito 5 contra 5, no más. está lleno de gimnasios que abren a Bueno, puerta- los trabajan a gimnasios puerta también se cerrada. supone que son al aire libre y terminan tienen la trabajando a puerta persiana cerrada. baja y van pasando. Bueno. A ver estas. Las clases, bueno, en Capital se mantienen todas las que ya estaban y lo vimos recién que lo decía Larreta, lo que sería de tercer año en adelante con la modalidad bimodal. Y las vacaciones de invierno quedan confirmadas, con lo Sí, cual... por ahora. Sí, por ahora. Hoy hubo un fallo muy importante que a partir del lunes termina con esta historia de que los padres que no quisieran mandar a los chicos al colegio por temor al COVID, a partir del lunes se le computan las faltas. Y si se le acumulan las faltas pueden quedar libres. El fallo fue emitido hoy, declaró abstracta la vigencia de esa medida cautelar que decía, si los padres no quieren mandar a los chicos al colegio, no le pueden computar las faltas. ¿Es un fallo de la ciudad? Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad. Ajá. Bueno, todavía queda el Superior Tribunal. Todavía Sí, queda el pero- Superior Tribunal, pero el lunes, si no vas, falta. Igual me parece un poco ilógico, ¿no? Que una cámara en lo contencioso administrativo es la que dictaminó el fallo, ponga una obligación por encima de un derecho universal que es la salud. Nadie Porque puede... en rigor no pone un derecho. Dice, la medida cautelar rigió mientras estaba el anterior. Hay un dictamen de una fiscal... eso. No, pará. Hay Que un dictamen declara- de una fiscal, se llama Karina Sichero, que dijo, las clases no contagian, vuelvan todos los chicos al colegio. ¿La fiscal y pongan- dijo? La fiscal. Ah, Cuando- la fiscal es la que... ¿Es médica la fiscal? llega- Es la que cuando controla llega a los la trenes. Cámara... ¿La fiscal es médica? Llamó No, expertos. creo que no, creo que es Bien. abogada. Cuando llega a la Cámara dice, bueno, todo muy lindo, pero esta fecha está excedida. Entonces se terminó el plazo. Entonces, a partir del lunes, esta medida ya no rige más. Así que a partir del lunes, si no vas, ausente. Mientras tanto, nosotros hicimos una medición, no digamos científica, pero una medición al fin, una medición sobre lo que pasa en los trenes. Porque claro, venimos hablando del embudo de Constitución, de cómo se junta la gente, de cómo viaja la gente en los trenes, pero nunca nadie se había tomado el trabajo de ir y medir qué pasa dentro de un vagón de tren. Nuestro valiente, el doctor Salemi, fue justamente con uno de los medidores que ahora la provincia de Buenos Aires, con buen criterio, va a poner en las escuelas estatales. Medidores de dióxido de carbono. ¿Por qué? Para saber si el aire está viciado, porque si el aire está viciado, hay más peligro de que haya circulación de COVID. Mucho se ha hablado de cómo se viaja en el transporte público y cuál es el riesgo de viajar en el transporte público, pero nunca se ha objetivado algo de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un medidor de dióxido de carbono, cosa que se está utilizando en el mundo, dentro de los vagones, en una hora pico, en el subte, en el tren, para ver cómo se está viajando y si realmente los vagones están demostrando ser seguros. Estamos yendo a la línea C de Retiro a Constitución. Por suerte poca gente y el medidor de partículas de CO2 nos da 400, 415, titila en verde. Quiere decir que la cantidad de dióxido de carbono que hay dentro del vagón es la correcta para tener un viaje seguro. Por ahora venimos bien. A medida que va ingresando gente al vagón estamos empezando a ver cómo se eleva la cantidad de dióxido de carbono que hay. Ya tenemos un promedio de 600 partículas por millón de dióxido de carbono respirado dentro del vagón. Vemos que la ventilación es insuficiente. Estamos en una de las conexiones donde vemos que hay un intercambio de pasajeros, pero fíjense cómo la cantidad de partículas por millón sigue aumentando. Vemos al aire libre cómo las partículas de dióxido de carbono
bajan a 400, es un aire completamente limpio, respirable. Vamos a ver qué pasa dentro de los vagones. Mucha gente con pocos cuidados, mucha gente sin barbijo, sin el correcto uso del barbijo. Una situación preocupante, más cuando estamos hablando de transporte público. Y tendríamos que hacer una evaluación más profunda, a ver si el transporte público contagia. Vemos que la cantidad de gente es incesante, llega a los subtes, llega a los colectivos. La gente necesita viajar, pero ¿en qué condiciones va a viajar? ¿Serán las condiciones óptimas? Vamos a verlo. Estamos en la estación Constitución, todavía no arrancó el tren y ya tenemos el medidor de partículas que está marcando 892 partículas por millón de dióxido de carbono. Quiere decir que el aire está un poco viciado, vemos que la ventilación es escasa. Vamos a continuar con las estaciones a ver cómo se está viajando en la República Argentina. Todavía el tren no arranca y ya vemos que la concentración de dióxido de carbono empieza a aumentar. Las puertas todavía están abiertas. ¿Cómo ve la situación esta así, viajando de esta manera? No, es mala. Es mala. Imagínate, mira cómo estás viajando. ¿A quién le gusta viajar así? A nadie, ¿no? Y menos en esta situación. Permiso, te dice tenés que reservar tu tren y venís parado. ¿Para qué querés la reserva? Esto es lo que no alcanza. Fíjense. Dos minutos de viaje y ya el aire, fíjense cómo pasó a las 1500 partículas por millón. Evidentemente la ventilación es insuficiente. No hay necesidad de viajar así, no en esta situación, no con esta cantidad de contagios. Hay que cuidar a la gente. Así no se puede. Estamos llegando a la primera estación donde vemos que nuestro medidor de dióxido de carbono sigue subiendo. Estamos por encima de las 1600, 1700 partículas por millón, con una temperatura de 23 grados. Desde el punto de vista sanitario, este es un riesgo. La ventilación es completamente insuficiente y la gente obviamente que no mantiene la distancia social. Hay mucha gente dentro de estos vagones. Esto es una bomba sanitaria. Estamos en la estación Lanús, volviendo a Constitución, donde vemos un tren con un aforo que lo que sería algo lógico, y vemos que nuestro medidor de dióxido de carbono da 670 partículas por millón. Así se debería viajar, esta sería la manera correcta de viajar. Bueno, esa sería una manera lógica de poder saber si un lugar donde se trabaja, donde se viaja, donde se estudia, es un lugar seguro o no es un lugar seguro y si necesita ser ventilado. Es un aparatito sencillo. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que iba a comprar de estos aparatos para ponerlos en escuelas. Doctor Salemi, ¿dónde más se usan? A ver, salió una comunicación justamente del CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, donde está recomendando... Ahí, mientras tanto, vamos mostrando, por favor, en cámara, que estamos en verde. Estamos en verde, estamos saludables. Exactamente, el aire de acá no está aumentando el dióxido de carbono, es un aire completamente respirable, ¿sí? Para desmitificar igualmente a los que siempre atacan a los estudios de televisión como eventos de grandes contagios, tendrían que ir a ver lo que es el tren, ¿sí? Lugares oficiales donde se viaja muy Claro, hay mal. que aclarar que en los trenes, ahí se veía claramente en la nota, cuando los vagones van vacíos, el aire se pone respirable, se pone en verde. Claro, lo que pasa cuando es que... se junta la gente, y además vos viajaste 15 minutos, pero ese tren, ¿cuánto debe tener? Una hora. Hora y media, claro. Al cabo de... Está bien que después la gente empieza a bajar, sí, pero en 15 minutos más se pone... Mira, con la señora que estuve charlando me dijo que tarda 40 a 45 minutos en llegar a su casa. ¿Sí? Una señora que hace un trabajo esencial y me estuvo contando, me dice, no entiendo para qué nos piden la reserva. Vos sabés que los primeros molinetes de la Estación Constitución tienen lo que se llama el lector facial. Si vos tenés la reserva y la reserva, de acuerdo a lo que tenés registrado, coincide con tu cara, te abre el monitor. Si no, el mismo guarda, fíjate el irrisorio de esto, te dice, anda al fondo y ahí podés pasar. Pagás tu pase con la tarjeta SUBE y pasás al tren sin reserva. Entonces, esto es el punto donde nosotros decimos, los controles no se hacen, ¿por qué motivo?
no funcionan. Es más, si uno va, por ejemplo, a las estaciones interiores, no ya Constitución, donde ya les mostramos y les vamos a volver a mostrar los famosos saltadores de molinete, sino que si uno va a las estaciones interiores, va a comprobar que no solo se puede viajar sin la aplicación Cuidar, sin la reserva, sin reservar tu tren, ni siquiera hay que poner la tarjeta SUBE, véanlo. La estación Quilmes es una de las estaciones más importantes que tiene en la zona sur de la provincia de Buenos Aires el tren Roca para llegar a Constitución. Mirá, 7:17 de la mañana, hora pico para viajar. Mirá si hay controles. Uno pasa por aquí, no le piden ningún tipo de control. Señora, ¿le han pedido algún tipo de control? ¿Algún tipo de permiso? ¿Nada? Para nada. ¿Nunca? No. ¿No te piden nada? ¿Permiso? ¿Pasaste como si nada? Sí, pasé como si nada. Estamos acá arriba en el andén. Esto es estación Quilmes, ¿sí? Hacia el lado de Constitución. ¿Tuviste algún tipo de control? ¿Te pidieron algo? No, nada. Vienen ustedes los medios y vienen a trabajar, así que... Porque generalmente no hay. No hay nadie. No hay nadie en ningún lado. Todo es así. Esto es una puesta en escena. Sí, obvio. Con eso nos encontramos. Recién la gente de seguridad hablando con otro superior, supongo, diciendo está la gente de América, y a partir de allí un operativo que se monta de esta característica. En Constitución te dejan pasar, no te miran el coso, ya cualquier cosa igual. Yo viajo desde la pandemia, desde que se arrancó. Esto es una mentira hoy, lo que están haciendo. En todo lado, no solamente acá, en todo lado. No hay controles. No, en Constitución después decís, no, mirá, te contagiás, que todo lo otro. La gente sale, parece el hormiguero, del subte o del tren, así, salen todos juntos. Después te ponen distanciamiento social, que tenés que cuidarte, que prevención. ¿No existe nada de eso? No, no existe nada. ¿Poco controles? Sí, parece que no. Parece ¿No? Que, sí, parece que nada. ¿Y cómo se viaja? Parado. Mal. ¿Cómo se viaja el año cero? ¿Cómo se viaja el año cero? Si siempre se viaja igual. Todos los días vengo. Tengo la reserva del tren y todo y paso todos los días por allá. Y nunca está. ¿Esto es un circo? Sí, acá sí. Mira, ahí está llegando una formación después de cuánto hace que estamos. Más de 10, 15 minutos. ¿Cuánto hace? 10 minutos por lo menos. Y se genera que la gente, por esta demora, se congestione y espere aquí en el tren. La gente... Lamentablemente te tenés que amontonar. Lamentablemente esto es lo que pasa. ¿Siempre esto? Y sí, mayormente sí. Más allá de los controles. Más allá de los controles. Y ahora porque están ustedes, hacen los controles más así, porque si no, ¿sabe qué? Nada. Estamos en la estación Sarandí, 2 estaciones de Plaza Constitución y la gente que empieza a bajar. Vamos a ver cómo es el tema de la SUBE. La gente pasa por ahí y no, algunos se paran en la SUBE por suma delicadeza y otros no. Esto es las estaciones intermedias, de Quilmes a Sarandí vos podés viajar tranquilamente sin siquiera pagar el tren y las imágenes lo demuestran. Acá me pasa, me tienen que pasar a subir, sí o sí acá. Está bien. No pueden pasar. Vos acá. Ponés turno, sí señor. Está bien, pero por eso te digo, claro. En Quilmes, recién vengo. Se manejan distintas la gente. Buen día, señor. Entonces, ¿para dónde viaja? A Quilmes. ¿Para circular tienen? Sí. Bueno, de este lado. Es así, ¿ves? ¿Cómo es? Misma realidad. Estación Avellaneda, de la línea Roca, del tren Roca. Pasamos por la puerta y nadie vigila, nadie controla, nadie pide absolutamente nada. Llegamos nosotros, nos estaban esperando arriba, la comunicación interna, y ahora empezó el control. Ahí tenés, si vas al fondo de todo, tenés a la izquierda una logística. Los pibes todos se cruzan por el terraplén. ¿Cómo controlar?
Quedando 5 minutos si querés. Y nosotros cuando cerramos la puerta, viene médico, policía, discapacitado, vos le tenés que abrir la puerta. Y esa puerta la tenés que cerrar con un alambre. ¿Sabés cuánto duramos haciendo eso? Media hora. Se satura. ¿Mucha gente viajando? Mucha gente, demasiado. Este es el congestionamiento de gente que se genera en la salida de aquí de la estación Avellaneda en horario pico, mirá. ¿Sí? Hasta ahora ningún tipo de control. Viajamos así, peor se viaja todos los días. ¿A veces peor se viaja? Sí, señor. Cuando hacen corte, hacen todo eso, así viaja la gente. Cuando bajás y cuando subís, la gente se contagia. Uno puede salir tranquilamente por la puerta esta o ingresar por la puerta esta donde nosotros estamos haciendo y nadie me pide nada. Yo tranquilamente pude hacer Loma de Zamora, Avellaneda y ni siquiera estoy registrado que viajé. Este es uno de los problemas que nosotros decíamos recién en el editorial. Se han relajado tanto los controles que la verdad que efectivamente bajaron los casos, pero esta situación de la falta de control es algo de esos enigmas sociológicos que nosotros les venimos diciendo. Acá, en términos sanitarios, se sabe lo que hay que hacer, pero en términos sociológicos no se logra controlar o poner un poquito de orden o de, qué sé yo, de cierto control para que las cosas no desmadren. Jorge Arrachid es médico sanitarista, amigo de este programa. Más o menos. No estamos amigos, no estamos amigos con Arrachid, cambiemos. No es amigo de este programa. ¿Qué está pasando en la provincia, Jorge? Estamos viendo ese descenso que nos lleva a un rango inferior al que marca el DNU o la ley. Que además ¿Desagregado conurbano del resto de la provincia o en promedio? Supongo que se mide como dos realidades diferentes. Conurbano nos dio 401 en los últimos 16 días, hasta anoche, porque Nación mide de sábado a sábado, nosotros medimos todos los días. 401 está por debajo de los 500, que para mí es alto. Yo no lo hubiese abierto, es decir, yo quiero decir que me parece que es una alta apresurada de un paciente todavía convaleciente y con pronóstico. Es que en eso coincidís con nosotros, va conmigo, decir, bueno, hay una cuestión sanitaria y otra cosa sociológica. Sí, lo que pasa es que hay un reflejo muy fuerte con una ciudad de Buenos Aires que tiene arriba de 700 y pico, casi 800 de tasa, y nosotros tenemos 401, y nosotros cerramos y la ciudad mantiene abierto, nos impacta en el Claro, porque después viajan. Primero y segundo cordón nos impacta y nos colapsa, entonces acá había que tomar medidas políticas, se tomaron medidas políticas, pero también te recuerdo, Rolando, que hay un decreto del gobernador anterior al primer decreto de hace un mes y medio, que hubiese ahorrado muchas vidas el cumplimiento de ese primer decreto. Creo que en eso coincidimos todos. Y la irrupción de la Corte Suprema de Justicia me parece espantosa, criminal, lo digo con todas las letras, porque 4 personas en sus casas mandan millones de chicos, padres y abuelos a las calles donde está el virus. Esto, más allá de todo lo que vos decís... Sí, pero alguien puede decir, ¿cuál es el peligro de una escuela si tenemos los trenes en este estado? Claro, eso es verdad. Felicito por el informe, lo felicito a Rodrigo, realmente buen informe. Por eso la provincia compró los 33.000 oxigenadores para los medidores. Me parece una buena medida, pero hay un convencimiento en la provincia. Esto es algo que había propuesto Jorge Aliaga, hay que decirlo. Sí, claro, lo tuvimos aquí en el programa. Claro, viste, entre los asesores de Axel realmente estamos discutiendo, hoy estábamos incluso discutiendo, estábamos un poco estupefactos, cómo vamos a ir a esta presencialidad cuidada, que es una presencialidad diferente a la de la capital, muy diferente. ¿Por qué? Y porque es más espaciada, son 2 veces por semana, viste, ya está, es otra presencialidad, no es la presencialidad que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Justamente para cuidar que la movilidad social no impacte. Pero tenés toda la razón cuando decís que la movilidad social va a buscar el virus y los controles no están funcionando porque hay un relajamiento general
como que hubo una nueva normalidad. Y yo te voy a dar un dato espantoso, desde mi punto de vista, por supuesto. 1 de marzo de este año teníamos 56.000 muertos. Hoy tenemos 84.000, en 3 meses. Sí, claro. El 1 de marzo eran 14 días después de la presencialidad en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Todos lo dijimos, porque todos lo dijimos. Yo creo que se está cometiendo también otro error, y que lo quiero decir acá en tu programa para que veas que nosotros tenemos que tener honestidad intelectual si queremos reconstruir el país. Tenemos que cerrar las fronteras y llevar la gente a los que viajan. Si no podemos aislarlos 14 días como hace cualquier país del mundo. ¿Qué pasa si entrara la variante India ahora? Bueno, yo lo que creo Porque es que... algunas hay, algunos casos hay. Hay 2 casos, o sea que si tú tenés 2 casos, puedes tener 100 casos. 2 casos reportados. Claro, 2 casos que tenés detectados y obviamente no te impactaron, pero no sabés si te entraron. Yo creo que hay que hacer el tema de los vuelos internacionales hace 2 meses y medio que venimos pidiéndolo, de cerrarlo. En esto, en eso empujamos con Alicia Castro, ¿viste? Quiero decirlo porque, bueno, después las medidas políticas, el mapa epidemiológico de una mano y las medidas políticas de otra. ¿Por qué? Porque fíjate vos lo que le pasó a Schiaretti en Córdoba. Sí, pero igualmente, Jorge, cuando lo taparon los muertos y se le pusieron los... No, nosotros lo de Córdoba lo criticamos mucho. Ahora enseguida vamos a estar hablando con Oscar Atienza, que es el que nos anticipó lo que iba a pasar en Córdoba. Oscar... ¿Por qué? Porque fue la provincia más aperturista, que ni siquiera restringió la circulación nocturna, y después se asombraban y decían, che, ¿por qué hay tanta fiesta clandestina? Yo te quiero aclarar algo, Rolando. Los 2.180.000 de AstraZeneca que llegaron vía Canadá son los que se destrabaron por Cancillería vía Canadá para poder destrabar lo que tenía incautado Estados Unidos. ¿Y cómo salieron por Canadá? Si no tenían que venir de Albuquerque. Sí, tenía que... Hoy los diarios decían que no habían eso llegado dicen los diarios. Los 2 millones. Vos fijate, ¿dónde contrató 2 millones de argentinos? En ningún lado. Son parte de eso y vienen con la cajita. Igualmente la organización. Vienen con la cajita. Vienen con la cajita. Vienen con la cajita que dice. Y yo te digo algo más. Yo tengo versiones contradictorias. Se lo preguntamos a Jetling, nos dijo que sí. Y vienen 900.000 y 800.000 que llegan ahora, 1.800.000 o 900.000 más, que vienen con la cajita. Te voy a decir algo más. El año que viene, el 2022, América Latina va a tener 150 a 200 millones de AstraZeneca producidas por Max Biens y va a tener los 500 millones que va a fabricar Richmond con la nueva planta de Sputnik. América Latina... Pero los envasa. Claro. Y no era que no se podía envasar. Se perdió un tiempo fascinante. No es envasar, Rolando. Yo estoy en la producción pública de medicamentos. Es un proceso muy difícil. No es un proceso fácil, no es llenar botella de vino. Es un proceso protocolizado a nivel internacional, de buenas prácticas farmacéuticas, con estabilización, que hay que hacerla bajo condiciones muy estrictas para poder estabilizar ese producto, que pasa de 300 litros en líquido a millones de vacunas. No es un proceso fácil, es un proceso sumamente complejo, biotecnológico, de altísima definición. Es de eficiencia y tiene que ser de excelencia absoluta. Pero termina siendo el mismo mecanismo que es lo que hace, claro, al revés. Nosotros acá producimos el principio... Déjame terminar. Producimos el principio activo acá, mandamos a finalizar a Liomont, que por X motivos no se produjo... ¿Cómo que no? Se produjo el principio activo acá y de acá salía congelado en avión supuestamente a México. Y el principio activo llegó el otro día de Rusia, que es lo mismo, termina siendo el mismo vector. ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? Puedo decir. Nosotros no mandamos, porque el contrato es de, te lo expliqué 1000 veces, Max Biens... Bueno, lo mandó AstraZeneca. Pero nosotros no podemos intervenir. Pero dime una cosa. Pero lo pagamos. Pero lo pagamos. Pero claro, pero AstraZeneca hizo el contrato con Liomont y con Max Biens. Entonces no es que lo mandó a Argentina. Salió de la frontera argentina. Pero no si vamos a ponerle el nombre que vos pero vos no pudiste con Vicentina, hermano. Tenés una posición detrás de un golpe de Estado y me querés decir que vamos a parar una exportación de AstraZeneca. Un gobierno que no es precisamente estatista, como es el ángel de Angela Merkel en Alemania, se plantó y le exigió a AstraZeneca que dejara de sacar las vacunas de Alemania y que cumpliera con el contrato de Alemania y no siguiera mandando las vacunas a Reino Unido. La Unión Europea cerró todas sus fronteras para cualquier exportación de AstraZeneca y de Pfizer. La India también. Allanó Biotech en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia.
y detectó un cargamento AstraZeneca de 30 millones en Italia que le impidió la salida. Perfecto, pero eso ya eran vacunas terminadas. Entonces yo lo que te estoy diciendo, te metes en un contrato privado cuando no pudiste con Vicentina, hermano, con una oposición que te está golpeando ¿Había todos los una días. ley de emergencia sanitaria? ¿Cómo? ¿No hay una ley de emergencia sanitaria para este tipo de cosas? No, porque eso no entra en la ley de emergencia sanitaria. Eso no entró en la ley de emergencia ¿Cómo que no? sanitaria. Pero, a ver, tranquilamente se puede hacer una No podemos sacar la ley de pandemia. Jorge, pará. La misma que estamos pidiendo. Se puede hacer a través de un apartado en la ley de emergencia sanitaria que autoriza, por ejemplo, al Ministerio de Salud a dar autorizaciones o aprobaciones de emergencia para la utilización de vacunas, a que no se saquen más, que no salgan fuera de las fronteras, elementos que son utilizados o son necesarios para el control de la enfermedad en Argentina, al igual que lo hicieron muchos otros países. Vos decís que no había condiciones políticas. Obviamente. ¿Qué me están hablando? Esto es un país, es este país que vos estás mostrando, este país donde no se cumplen las normas, donde la oposición te ataca, donde hay un proceso destituyente en marcha. Esto te lo digo yo con todas las letras. Esto que está pasando en la Argentina es el único país del mundo donde las políticas sanitarias que son sagradas en todo el mundo fueron atacadas por la principal oposición. La oposición, que es una oposición que tiene posición parlamentaria, ejecutivos provinciales y municipales, y que tiene posibilidad de poder, cuando en todos los países del mundo lo que hicieron eso fueron filonazis, extremistas, marginales y libertarios, pero nunca oposiciones políticas. O Bolsonaro. Pero vamos, recién hablaba Jorge del país que tenemos donde no se respetan las normas. Y eso se traduce a escala micro en este disparate sanitario en el cual se han convertido los trenes en la figura de estos muchachos, los saltamolinetes. ¿Qué es toda esta gente que salta a los molinetes? Porque no tienen el pasaje, si quiere pasar, pase por ahí que está habilitado. No, pero no pagan y pasan porque no son esenciales y no están habilitados para viajar. Sí. Ah. Bueno. Sí, estamos en Argentina, ¿viste? Sí, lamentablemente no lo controlan de afuera y pasan directamente acá. ¿Todos los días? Sí. ¿A vos te parece normal que salte de molinete? Esta pantalla está para que la gente reserve el tren. Reserve el asiento. Como la gente no lo saca, directamente prefiere saltar. Sin permiso, sin barbijo. ¿Y hay poca gente controlando? Ya, el policía no lo de montar cualquier cosa y dejan pasar. Una foto le podés mostrar. Con una foto pasás. Pero nadie hace nada, mirá, policía sin barbijo, ahí estaban saltando, 2 metros, 3 metros, y nosotros nos vamos, chao, hasta luego, saludando nada más porque no nos piden permiso, nada, un saludo alcanza para irnos, y creo que si no saludaba también me dejaban ir. Por cosas como estas es que nosotros decimos que se sabe lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario, pero a la hora de llevarlo a la práctica, la cuestión social, sociológica, todo esto hace agua. No solamente se puede viajar,
sin la aplicación Cuidar, sin la aplicación Reserva tu asiento, sino que además saltando los molinetes. Entonces, la verdad es que uno dice, como decía recién el doctor Rachid, hay una parte de la población que se caga en las normas, digo, en las mínimas, pero tampoco hay control. La Policía Federal es la que tiene que controlar, porque digo, no solo están los empleados de Ferrocarriles Argentinos, que son los de chaleco verde, están los muchachos de la Policía Ferroviaria, pero lo dejan pasar alegremente. Entonces decís, ¿para qué te controlan en la entrada si después vos esperás el momento y saltás el molinete? Son esos misterios de la Argentina. Vos decías lo de la aplicación Reserva tu tren, que te hacen pasar por un costado. Sí, cuando llegás a la estación Constitución, que de hecho fue lo que me pasó a mí, ¿sí? No sabía cómo era el tema de la reserva del pasaje, voy a por un molinete con la tarjeta SUBE, me dicen, intento pasarme, le digo, no anda. Me dice, no, es que tenés reserva, no. Bueno, el lector facial no está funcionando, dice, no te encuentra tu reserva, tenés que ir acá atrás. Dice, anda un poco más allá. Y era el malón de gente sin reserva donde pasamos todo. Pero ahí era con tarjeta SUBE. Y después están los saltadores de molinete que no tienen ni reserva, ni aplicación, SUBE, ni tarjeta nada, SUBE. Nada. Vamos a ir a Córdoba. Tenemos en una pantalla Oscar Atienza. Oscar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Gracias por la comunicación. ¿Qué pensás de las medidas que se dispusieron hoy? Me preocupa el tema de la presencialidad escolar, ¿no? Me preocupa de sobremanera. Esto no es una cuestión de 2 o 3 veces por semana. Yo creo que con 2 veces, lo escuchaba ahí el doctor Rachid recién y noto que él no está muy de acuerdo con esta medida. Ya hemos charlado en varias oportunidades. Y te puedo asegurar que 2 veces por semana es exactamente lo mismo que ir 5 veces. Así es que ya que lo dejen ir 5 veces, que es exactamente lo mismo, porque basta con 2 para que los chicos se infecten. Ahora, pero ahí yo te pregunto, ¿cómo hacer para decirle a los padres que no manden a los pibes al colegio si ese mismo padre tiene que viajar en un tren en estas condiciones que nosotros acabamos de mostrar? Entonces terminan como perdiendo legitimidad los controles. Claro, lo que pasa es que hay que explicarle, primero, una cosa no anula la otra, digo, son todas medidas que tienen que ser efectivas, no porque se controle mal el transporte estamos justificando la apertura de los colegios, pero además hay que explicarle a los papás, ¿no?, que la cantidad de casos ha bajado significativamente en las provincias que cerraron la presencialidad escolar y en las que no lo cerraron están... Te pueden decir que, espera, tenga mano, compañero, me pongo del otro lado y te digo, la ciudad te diría que también bajaron los casos teniendo presencialidad. Y bueno, no habían bajado los casos con presencialidad, habían aumentado notablemente. Y ahora bajaron. Fíjate lo que está pasando en las provincias que mantuvieron la presencialidad una semana más, ¿no? Como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza. Córdoba está a un colapso sanitario hace rato, ya hay una ocupación del 120-130% de camas. No saben dónde meter pacientes acá. ¿Y Córdoba va a volver a las clases ahora? ¿A las clases presenciales? ¿Córdoba va a volver? En este momento no hay clases presenciales y yo calculo que si mantienen las clases cerradas, en una semana más vamos a empezar a ver que los casos se empiezan a estabilizar y empiezan a bajar. Digo, la cantidad de gente que moviliza la presencialidad escolar es demasiado alta y les puedo asegurar que epidemiológicamente, por la dinámica que tiene esta pandemia, 2 veces o 5 veces a la semana es exactamente igual. La cantidad de contagios van a ser prácticamente los mismos. Así que lo que hemos ganado ahora, que es descomprimir un poco algunas regiones del país con no tener presencialidad escolar, lo vamos a perder en 2 semanas. Oye, pero es así de rápido. Yo te agrego otra cosa, pensando ya a casi un mes adelante. Se está pensando en que haya turismo invernal. Vacaciones de invierno con turismo invernal. Las provincias están haciendo campañas para que vaya la gente a sus provincias, como que va a haber turismo. ¿A vos te cierra? O sea, la curva de vacunación con la curva de casos, ¿te parece que va a permitir que haya turismo invernal? A mí me da pánico todo esto que escucho, porque veo lo mismo que vos, Rolando, exactamente lo mismo, ¿no? Pareciera ser que la pandemia no la está manejando gente que la tiene que manejar, especialistas en pandemia, epidemiólogos, pero epidemiólogo especialista en pandemia, la está manejando gente
que hace encuestas de marketing para ver la sensación térmica o qué piensa la mayoría de la gente. La realidad es que está muriendo muchísima gente en la Argentina y 700 muertos, y yo te puedo asegurar que son 1000, ¿no? Que cuando se actualice el sistema, porque está todo colapsado, no solo los hospitales, los registros civiles están colapsados, las morgues están colapsadas, los servicios fúnebres están colapsados, está todo colapsado. Cuando esto se actualice y veamos que el promedio de muerte no fue de 700 como lo que estamos viendo hoy, que fue realmente de 1000 y quizás un poquito más, vamos a entender que no podemos seguir de joda. ¿Te acordás cuando se hablaba de qué horror, qué delirante pensar en 800 muertos en un solo día? Bueno, estamos ahí nomás. Rolando. Pero que lo quiero escuchar un poquito, doctor Rachid. Coincido con Oscar, yo coincido plenamente con Oscar, en eso no estamos conformes con las medidas, obviamente. Lo que sí creo es que tenemos que tener también un hálito de esperanza con la gente de que la campaña de vacunación tenemos que acelerarla, tenemos que estar a fin de julio con los 30 millones de argentinos vacunados, tenemos que estar a fin de agosto con casi la inmunidad comunitaria. Sí, pero yo te digo, Chile y Uruguay también tienen un montón de gente vacunada y los casos no bajan, y la ocupación de las terapias tampoco. Bueno, son otras, además de ser otras vacunas, yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese nivel de vacunación y mantener los niveles de contagio, porque de cuidado. Me salió un fallido embromado porque estamos todos preocupados. Son muy contagiosos los fallidos. Muy preocupados. Estamos caminos a hacer la semana más mortal desde que comenzó la pandemia. Solamente contando de lunes hasta el día de hoy, o sea, de lunes a viernes, llevamos más de 3.400 fallecimientos. Sin lugar a dudas, vamos camino a ser en esta semana la semana más mortal desde que inició la pandemia. Estamos teniendo una guerra de Malvinas por día en muertes. Totalmente. Así es, esta es una guerra. Tenemos que asumir que es una guerra y que hay patriotas, mártires, héroes y desertores. Sí, claro. Ahora, asumámoslo, Doctor, acá hay una contradicción lo que dice Rodrigo, porque es cierto, es la semana en promedio de mayor cantidad de muertes, pero al mismo tiempo es la semana de mayor cantidad de vacunación. Sí, señor. Y de aperturas. Y ahora la apertura que obviamente, coincido con Oscar y con todos, no estamos muy conformes. La política tomó una decisión independiente de la epidemiología. ¿Vos lo ves así, Oscar? Sí, totalmente. Me hace acordar a aquella frase que tuvo Ginés González García por allá por el mes de agosto del año pasado, que dijo, me ganó la política. Es decir, siempre que hablamos de esta pandemia, hablamos yo digo que tiene 3 componentes: el virus, la sociedad y la política. Y en este momento quien está manejando esto es la política. Yo también coincido con el doctor Rachid. Yo creo que los argentinos ya tenemos las vacunas para poder llegar a la inmunidad de rebaño en el mes a mediados de agosto, principio de septiembre, vamos a estar logrando un efecto muy interesante. O sea, ahí vos pensás, espera, ahí te detengo. Vos pensás que en el momento que se logren estos 30 millones de vacunados para fin de julio, principio de agosto, es lo que están diciendo las propias administraciones, ahí se vería una caída importante en la cantidad de casos. Sí, sobre todo la tasa de letalidad es la primera que va a empezar a caer. La tasa de incidencia de casos se va a mantener un poquito elevada durante un par de semanas más, pero debería estar todo normalizándose sobre la última semana de septiembre. Yo te insisto para decirlo más didácticamente. Vos decís que por más que haya 30 millones de vacunados, puede que haya contagios, pero bajaría drásticamente la cantidad de muertos. Obvio. Claro, porque con la vacuna vos lo que estás haciendo es bajar el periodo de incubación del virus, que baja de 14 días a 72 horas. Entonces, vas a tener una aceleración de contagios producto del retraso que hay. Mucha gente que se infecta y te da positivo 7, 8, 10 días después. Entonces, la inmunidad del rebaño la vas a estar logrando más o menos, digamos, con la cantidad de vacunados a fines de julio. El impacto y el comienzo del descenso de la tasa de letalidad lo vas a ver a mediados de agosto, y el impacto efectivo a mediados de octubre, cuando va a empezar a caer, porque no te va a caer de 700 fallecidos diarios a 0 de un día para el otro. Eso va a ir cayendo. Claro, pero ahí yo te digo también, pero ojo que en la ley de los grandes números hay mucha gente que pasa por terapia intensiva e incluso se muere estando vacunada. Bueno, sí, y hay que tener mucho cuidado, y acá es donde abro comillas, con la variante Delta, ¿no? Y está el doctor Rachid ahí, él es asesor de Kicillof. Yo les pediría, y del gobierno les pediría, que tengan especial atención con esa variante, porque es una variante que tiene las características necesarias para poder crear una segunda pandemia.
Digo, pero se puede cabalgar, suficiente. se puede, está bien, pero dicen que hay una inmunidad del 33% en algunas vacunas, por ejemplo la de Oxford. ¿Se puede saltear la vacuna y matar si hay una persona con una dosis? Sí, te lo dice exactamente eso, que solamente efectiva en el 33% de los casos, quiere decir que puede matar al otro 66%. Ahora entiendo. O sea, no es que no solo contagio, sino muerte también. Claro, por eso es que es peligrosa esta variante, porque además es 40% más infecciosa. Tiene todas las condiciones como para poder generar una nueva pandemia. De hecho, una tercera ola sería. En Inglaterra. ¿Una tercera ola? ¿Por qué es una nueva pandemia? ¿No sería una tercera ola? No, porque este virus ya tiene los suficientes cambios como para ser suficientemente diferente al original. Digo, tiene casi 13 mutaciones dentro de sí, algunos dicen que tiene hasta 17 mutaciones, cuando la variante de Manaus, la P1, tiene 2 mutaciones, para que te dé una idea de lo que es, de la gravedad que tiene esta variante. Es más, ni siquiera la conocemos por completo, es una variante que está en estudio en este momento. A ver, por eso aquí Rachid insistía tanto con que hay que cerrar los ingresos de la gente que viene afuera. Hay que ¿argentinos o extranjeros? La frontera hay que cerrarla totalmente, hay que cancelar los vuelos al exterior. Esta es la idea. Que no hay que ser tan extremistas. Pero la gente se está yendo a vacunar a los Estados Unidos. Sí. Se está yendo a vacunar porque hay vuelos. Si no, puede volver con la cepa. Si no, que se vayan nadando. ¿Qué querés que te diga? Porque también hay vacunas allá, Jorge, porque también hay vacunas allá y allá te vacunan en cualquier lado. ¿Pero qué tiene que ver eso? Hay que cerrar los vuelos, hermano. No, pero no, a ver, no hay que ser tan extremista, tampoco se puede ser un poco más... o que vayan 14 días al hotel y se lo paguen. Se puede ser un poco más democrático con el tema de las medidas y hacer como hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda. Vos en Nueva Zelanda, ¿podés ir de vacaciones a Nueva Zelanda? Sí, podés ir. Tenés que pagarte los $3.000 de tu alojamiento de los 14 días y hacer una cuarentena estricta en un hotel. ¿Eso se puede hacer en Argentina? ¿Se puede o no se puede? A ver, pero vamos a preguntarle a Tienza. ¿Qué pensás que habría que hacer para evitar que la variante india, que ya está por otra parte, no se convierta en una tercera pandemia acá? Bueno, mira, hablaba esta mañana con gente de Jujuy, con colegas tuyos de Jujuy, y me decía, pero acá la frontera es un colador. Dice, claro, cerramos los aeropuertos y la variante ya ha sido detectada en Perú. Yo te diría, no podemos controlar los trenes. Mirá si vamos a controlar la frontera. Claro, tenemos algún otro problema en la Argentina. De todos modos, coincido por ahí con el doctor Salemi. Por ejemplo, aquel que venga del exterior, primero test PCR, no hay que hacerle mal test de antígeno porque se nos pasan muchísimo. Test PCR para estar seguro de que el que ingresa no tiene el virus. Y eso quiere decir, pero eso quiere decir que necesariamente a todo el que venga lo tenés que aislar, porque hasta que se tenga el resultado. Obvio, sí. Es así es como se maneja una pandemia. El que quiera viajar, que viaje. Pero el que vuelve y antes de subirse al taxi se queda aislado hasta que le den el PCR. Exactamente. Es más, podés no gastar el PCR. Por 14 días. Doctor, podés no gastar el PCR del ingreso. Si vos lo aislás directamente y le haces un PCR al fin del aislamiento, podés no gastarlo el del ingreso y te ahorras un PCR, pero tenés que aislarlo. ¿Ustedes se imaginan las puteadas de lo que vuelven? Si se tienen que quedar encerrados 2 semanas. Bueno, es eso o 700 muertos por día que estamos teniendo ahora. Digo, es así de simple. Que empiecen a putear cuando se van. ¿Para qué van a putear cuando vuelvan? Que no se vayan. Que lo sepan. Pero que lo sepan, que no se vayan. Tomemos medidas, así como lo estamos. Porque todo el mundo, vos fijate que todo el mundo habla, incluso cuando le pones el micrófono, como hizo el excelente informe de Rodrigo, le pones el micrófono y la gente te dice, nadie se cuida. Y están al lado de 3 o 4, porque ellos tampoco se cuidan. Todos lo ponemos en otro, ¿viste? Lo ponemos afuera de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que ser los primeros en saber que hay que reconstruir una Argentina solidaria, diferente, porque esta Argentina del individualismo nos ha llevado a esta catástrofe. Hay un refrán, Jorge, que dice que la necesidad tiene cara de hereje, y la verdad que lo que yo vi en el tren de Constitución es justamente eso también, necesidad. Obviamente. Y muchas veces la gente que viaja y viaja en esas condiciones lo hace por necesidad. Coincido con vos tanto así que hoy puse 2 Twitter diciéndole al gobierno que si faltan 3 meses para esto que decimos Atienza, que decimos yo, que decís vos, Rodrigo, faltan nada más que 90, 120 días. Muchachos, repongan la IFE. Repongan la IFE. Denle a la maquinita
y después acomodamos la economía, pero los muertos tenemos que evitarlo y se evitan dándole respuesta económica, instrumento económico a la gente. Quiero volver con vos, Oscar, un poquito, porque es hasta donde nosotros estábamos razonando, con un dejo de optimismo, decíamos, bueno, hay que pasar el invierno, lamentablemente va a ser una lotería macabra, los que se contagien van a tener que tener mucho cuidado porque los puede matar, pero al final del invierno, hacia agosto, iba a haber 30 millones de vacunados y la perspectiva era que ahí se sintiera una caída de casos. Y vos nos pusiste sobre la mesa la carta de la variante India o la cepa Delta, como se llama. Pero la cepa ya está circulando acá. ¿Se puede frenar ahora? Es muy difícil porque para poder frenarlo tendrías que hacer secuenciación del genoma de todos los test que estás haciendo en la Argentina. Imposible, sí. Que es muy complejo. Lo que pasa es que en realidad cuando una variante nueva de las características de la variante Delta ingresa al país, como ya ha ingresado, ya ingresó hace más de 30 días esa variante en la Argentina y ha empezado a circular. Por gente que vino que de España, si no recuerdo mal. Sí, le lleva más o menos una variante como esa, le va a llevar unos 3 meses en la Argentina ser la prevalente. Es decir, que vamos a estar jugando muy al margen allí con la inmunidad del rebaño. Pero ahí te vuelvo a frenar, porque vos decís las cosas así. Como, vos pensás que en 3 meses tenemos que empezar a preocuparnos por la variante India y esto vuelve a empezar. Hoy te digo que empecemos a preocuparnos porque en 3 meses va a ser tarde. Digo, ¿cómo hacer para... Hay veces quiero que no tengas razón, El Reino Unido, hoy la variante que más cantidad de contagios tiene, con más de 8.000 casos diarios, es justamente la variante Delta o la variante de la India. Está bien, pero no le crecieron tanto los casos. Hasta ¿En ahora el Reino Unido? La vacuna aumentaron está funcionando. 40% en una semana. Y hace 3 meses decían... De 1.000 a 7.000 en Inglaterra, por ejemplo. Es decir que... Aún gente vacunada. Y hace 3 meses decíamos, guarda que se viene la prevalente Manaos. Y ya está. Llegó. Entonces, lo que dice Atienza, lo que estamos diciendo, tomemos las medidas hoy, porque dentro de 3 meses llegamos tarde. Les pregunto a los 3, o sea que esto no es un partido terminado. No, esto es... el partido, tenemos sí una herramienta que no teníamos el año pasado, una herramienta de esperanza, que es la vacunación masiva, que va a bajar la letalidad, pero los contagios van a seguir. Siempre y cuando alguna de estas variantes no le demos tiempo a la formación o a la biología del virus a modificarse de tal manera que tengamos que tener el problema de que nos evite los anticuerpos que nos generan las vacunas, por ejemplo, y la protección de las vacunas. Bueno, pero a su vez las vacunas se pueden modificar y convertir y necesitar una nueva dosis contra pero esta. las vacunas Porque ya sabíamos desde el principio que esto iba a ser como la gripe, que iba a haber mutaciones como hay en la gripe y que todos los años uno se tiene que dar una vacuna diferente. Las vacunas que más rápidamente se pueden modificar son las vacunas sintéticas o las vacunas ARN mensajeros. ¿Sabés cuántas vacunas de esas hay en el país? En Argentina ninguna. Ninguna. Bueno, pues se pueden modificar las otras también. Sí, también. Sí, pero vas a necesitar estudios. Por eso los cubanos hicieron 5 vacunas diferentes, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Anvisa y Abdala, fundados justamente en la pesquisa de los nuevos genomas. O sea que ya están pensando en las mutaciones que van a venir. Y los 10 institutos de biotecnología cubanos están pensando en eso. ¿Cómo está el colapso en Córdoba, Oscar? Bueno, muy complicado, ¿no? Ya hay noticias de pacientes que están falleciendo por no encontrar camas de traslado, ¿no? Ayer hubieron 3 casos de un hospital, el Domingo Funes de acá de Córdoba, una enfermera allí, una licenciada en bioquímica, creo que es la que comentó que no había más lugar y bueno, hubieron 3 pacientes allí que murieron esperando conseguir camas. ¿Sigue habiendo la misma presión sobre la gente del sistema sanitario para que no hable? Sí, totalmente. Yo sé que vos la has pasado mal, pero bueno. Sí. Yo después cuando termine esta pandemia me voy a trabajar con vos ahí. Vení. Sí, ahí al doctor Rachid que me haga un rinconcito me voy para allá porque acá... Bienvenido, Oscar. Vos sabés que... Pero pará, ¿lo decís en serio o estás exagerando? No, acá está muy complicado. Acá salen con los tapones de punta sobre mi persona. Porque, por ejemplo, mirá, te cuento. El Hospital Misericordia. Ayer tenía 4 pacientes esperando ARM y había un solo respirador. Ayer se agregaron 12 camas y hoy ya están todas ocupadas.
Para que te des una idea de lo que es acá Córdoba. Es tremendo, no solo que no hay camas. Ahora, no hay un dibujo, espera, te lo digo no solo por Córdoba, sino también lo comentamos con el doctor Salemi. ¿No es como una especie de dibujo de las cámaras de terapia intensiva? Porque siempre parece que son elásticas, cada vez aparecen más camas disponibles, más o menos los porcentajes se mantienen en algunos distritos, pero los médicos no es que vas al árbol del fondo y cortás un médico para la terapia. Sí, totalmente. De hecho, en las últimas 2 semanas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, aumentó su capacidad de ocupación de terapia intensiva en 80 camas, ¿sí? Sin contratar un solo médico. No hay más terapistas, no hay más factible esto, doctor? Se van incorporando sectores en la medida que hay requerimientos, se han incorporado unidades de coronaria, showrooms se han incorporado como terapia, porque hay desborde. Ahora, yo le quiero decir a Oscar que Oscar, mirá, Oscar es como si tuvieses el mejor arquitecto del mundo y lo tenés arreglando un garage. Venite para acá, Oscar, te esperamos. Acá te dan asilo geográfico. Está subaprovechado. Yo no sé cómo Schiaretti no llama a un tipo como Oscar Atienza. Igual en todos los distritos, quiero decir que hay como una subevaluación de lo que es la ocupación de terapia intensiva. Yo me refiero fundamentalmente a lo que es el informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que marca, por ejemplo, provincia de Buenos Aires con 93,84% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Ciudad de Buenos Aires 93%. Córdoba con 91,4%. O sea, todo muy por encima de lo que dicen los valores oficiales. Claro. La diferencia en provincia de Buenos Aires es que tenemos 135 distritos y en algunos tenemos capacidad y esto permite traslado del sistema interactivo que estamos realizando. Por eso no colapsó el sistema. Doctor Rachid, gracias por venir. No, gracias Rolando, amigo, Rodrigo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Oscar, ya sabés, con los brazos abiertos. Acá le dan refugio, doctor, así que bueno, gracias por el contacto. Mis felicitaciones al doctor Rachid por el doble barbijo. Eso evita las nuevas variantes, el contagio de las nuevas variantes. ¿2 barbijos? Sí. 2 barbijos, sí, así tiene que ser. Es la forma. Fíjate que es así de fácil solucionar el tema de esta pandemia. 2 barbijos y de calidad, como tiene el doctor, es la solución para todo esto. Así es. Sí, pero no, pregúntele quién le enseñó a colocarse el barbijo a la entrada, doctor. Un golpe bajo de Salemi, un golpe bajo de Salemi. Yo le enseñé a colocarse los guantes porque como no es cirujano... Bueno, los dejo, si quieren pelear, se sigan a ver, pero déjenme seguir el programa. Caballeros, gracias por venir a todos. Gracias, Rolando. Gracias. Pero vamos a hablar un poco de política, porque ¿qué le pasó a Alberto esta semana? Algunas declaraciones desafortunadas. América Latina y Argentina puntualmente somos, por sobre todas las cosas, americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Alberto Fernández fue el primer presidente en felicitar a Pedro Castillo como ganador del balotaje en Perú, pese a que todavía no se ha proclamado un ganador tras las elecciones del domingo. Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y contagien, vayan y contagien, vayan y contagien, vayan y vacúnense, eviten el contagio. Es raro que un presidente se meta en... no digo con grandes conflictos diplomáticos, pero sí cruces de declaraciones con 3 gobiernos diferentes, porque hubo enojo en México, enojo en Brasil, enojo en Perú, que le dijo, oiga, todavía no están los cómputos definitivos respecto de Pedro Castillo, que muy posiblemente sea el presidente de Perú. Pero si ustedes quieren considerarlo esto un detalle, bueno, hay otros indicios que están preocupando al gobierno. Uno de ellos es qué va a pasar en las elecciones. ¿Por qué? Sobre todo provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires ya se está insinuando una candidatura de Randazzo que podría llevarse, ¿cuánto? 4 o 5% de los votos. Del otro lado, está ya en la negociación en curso de que el frente de Juntos por el Cambio metería en la interna a José Luis Esperti. Esto le quitaría lo que se podía fugar por derecha de los libertarios. Para hablar de todas estas cosas, tengo en una pantalla a mi amigo Raúl Timerman. ¿Cómo te va, Raúl?
¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente el programa y hice prender todas las luces de la casa porque a esta hora era un programa de terror. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos? Lo que decir, si no nos mata este, nos mata el otro, pero y si no el que viene y dentro de 3 meses morimos todos. Pero los que hablaban son amigos, ¿eh? Bueno, si eso es lo que nos espera, ¿para qué vamos a hablar de elecciones que son después de eso? Y bueno, pero van a suceder igual, ¿no? Sí, van a suceder. ¿Hay preocupación en el gobierno por la provincia de Buenos Aires? Hay preocupación en el gobierno. En el gobierno hay preocupación por lo que está pasando en el país. Mira, yo esta semana hablé por teléfono con el presidente, el día martes, y una de las cosas que lo noté es agotado, cansado. No es para menos. Terrible. ¿Cómo? No es para menos, ¿eh? No es para menos, pero yo le diría, en ese momento no me di cuenta, pero yo le diría, presidente, tómese un descanso. Tómese 3, 4 días de descanso. Realmente, no puede estar permanentemente haciendo declaraciones y permanentemente estando en una actividad detrás de la otra y no tener ningún descanso. No podemos pasar de un presidente que decían que era un domador de reposeras a un presidente que no para un segundo. Yo creo que es producto de un agotamiento, alguna de las declaraciones que hizo, y a eso se le suma que es un presidente de lenguaje coloquial. Digamos, es como si hubiera tomado al pie de la letra algo que decía Néstor Kirchner, que yo se lo escuché decir, le escuché decir varias cosas personalmente, porque hicimos la campaña de él en el 2002, 2003 y yo participé activamente en eso. Pero una de las cosas que le decía a los que iban a ser ministros, le decía, muchachos, no se equivoquen, ustedes, nosotros, no decía usted, decir, nosotros no somos gente importante, somos gente común en puestos importantes. Y Alberto Fernández se vio de entrada con el tema de que le gusta a él manejar su coche, digamos. No le gusta el coche oficial, no le gusta la custodia. A él le gusta salir manejando su coche. Y tiene un lenguaje coloquial, porque reproducir una canción de Lito Nevia, la letra de una canción, frente a un presidente extranjero y encima esa canción, según los puristas, no sería correcta étnicamente. Sí, claro. Bueno, trae este tipo de cosas. Con lo de Castillo, la verdad que lo podía haber felicitado por la excelente elección que hizo. Sin decirle presidente electo. Por haber ganado, digamos. Sí. Bueno, el gobierno tiene poco... El lapsus que tuvo, vos sabés que los lapsus son producto de una situación de estrés o de nervios. Raúl, permiso, es el mismo cansancio que tienen los médicos trabajando la terapia intensiva y no tienen permitido cometer errores, lamentablemente. Es el mismo agotamiento. Sí, es el mismo agotamiento que tiene aquel que trabaja todo el día y no puede llevar dinero suficiente a su casa. Es el mismo agotamiento que tiene mucha gente, pero la diferencia es que él es presidente de todos los argentinos. Del 48% que lo votó y del 40% que votó a alguien que piensa totalmente diferente, también es presidente. Sí, por supuesto, pero si un médico comete un error, termina a estar agotado y pasan ese tipo de cosas. Sí, pero bueno, yo no creo que sea lo más importante de una presidencia. No creo que sea Ahora, lo más importante. Parece, Raúl, que hay pocos voceros de Alberto. Le faltan alfiles que lo salgan a defender. Digo, tiene Leandro Santoro y alguno más, porque no salen muchos, digamos, como tenían otros presidentes que salían a hablar y a defender su gestión. Lo tenés a Leandro Santoro, a Victoria Tolosa Paz y a Aníbal Fernández. Está bien, pero ninguno es ministro. Y a Rossi, claro. Agustín Rossi algunas veces. Pero efectivamente, y tenés 22 ministros, tenés 80 secretarios, tenés 250 subsecretarios, directores de empresas, etcétera, y tenés más de 100 diputados, más de 50 senadores. Raúl, ¿y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Los gobernadores y tenés y no salen, efectivamente no salen. ¿Pero por qué pensás? ¿Porque no quieren quemarse? ¿Porque les dicen que no hablen? ¿Por qué?
Y yo creo porque es un modo de conducción en el que no... Yo recuerdo, yo trabajé en la campaña de Daniel Scioli cuando fue gobernador, y yo recuerdo apenas, lo recordaba con Daniel Arroyo el otro día. Daniel Arroyo fue el primer ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli, hizo la tarjeta alimentos, la misma que hizo después en La Nación, la hizo en la provincia. Y yo recuerdo a los 10 días Daniel Scioli hizo una reunión con todos los ministros y secretarios de Estado en el salón principal en La Plata y les dijo, escúchenme, salgan, vayan a los medios, cuenten lo que hacen, escriban artículos sobre las tareas que realizan, sean solidarios entre ustedes, defiendan su gestión. O sea, ahí los mandó a todos a salir a la cancha. Bueno, no es el estilo del presidente. Y aparte, Daniel Scioli era el gobernador y acá tenemos un presidente que es presidente porque fue elegido para ser el candidato a presidente por la que se colocó como vicepresidenta. Que tampoco habla. Se formó un frente electoral, ese frente electoral ganó las elecciones, es una coalición de gobierno. Y él es el gran articulador de una coalición de gobierno donde hay mucha gente que piensa diferente y algunos piensan para un lado y otros piensan para otro y es muy difícil presidir una coalición de gobierno. Sí, especialmente cuando vos no sos el líder político de esa coalición. Espera que Néstor Espósito te quiere hacer una pregunta. Una lectura política de esto, ¿no? Comparándolo con el gobierno de Carlos Menem. Carlos Menem también tenía la Armada Brancaleone, había juntado uno de cada... No. Carlos Menem, mirá, Raúl Alfonsín era el Partido Radical y el jefe era Alfonsín. Carlos Menem era el PJ y el jefe era Carlos Menem. La primera vez que tenemos un gobierno de coalición en la Argentina es la Alianza. Está bien, pero a lo que voy es otra cosa. Presidente y no era el jefe. Es más, cuando entró Cavallo, parecía que el jefe era Cavallo. Y así terminó esa alianza. Una coalición, el vicepresidente renunció. Digamos, esa fue la primera experiencia de coalición. Daba la impresión que íbamos a tener otra experiencia de coalición con Cambiemos, pero apenas asume Mauricio Macri, se convierte en el jefe, él conduce el país con el asesoramiento de Marcos Peña y del muchacho del ecuatoriano. Durán Barba. Sí, no, se me había pasado el nombre. Y los radicales no les dan ni 5 de bolilla. Los radicales van de vagón tampoco de les fue muy bien. La cívica tampoco. En decisiones de gobierno no participan. Y ahora Cristina fue la jefa indiscutida, Néstor Kirchner fue el jefe indiscutido. Y ahora tenemos nuevamente una coalición de gobierno donde vos fijate que hasta cuesta remover un ministro, porque después viene la pelea. ¿Cómo lo reemplazás? Hay ministros que no funcionan bien. Pero vos fijate los reemplazos. A Vanoli lo puso él, al reemplazante de Vanoli no lo puso él. A María Eugenia Bielsa la puso él, al reemplazante de María Eugenia Bielsa no. Bueno, la ministra a Lozardo la puso él, al reemplazante de Lozardo no. Raúl, siga prendiendo luces porque esto también es de terror. No, eso es lo que hay. Hay que gobernar en esas condiciones en una coalición de gobierno. En medio de una pandemia, con una deuda externa que no está arreglada todavía, solo la mitad, la otra mitad no está arreglada, con gente que piensa diferente cómo hay que arreglarla, y en esas condiciones hay que gobernar. El trabajo que hace Alberto Fernández es trabajo titánico. Está bien, pero eso te agrega otra cosa, y es que habitualmente, por lo que uno ve de las coaliciones en otros países, los ministerios los gestiona el ministro del partido o del sector al que se lo dan. Acá los ministerios a su vez están loteados y cruzados por adentro de la coalición y esto genera una inmovilidad y un déficit de gestión. Así es, eso es lo que tenemos. Ahora bien, podés hacer dos cosas, una crítica permanente o tratar de ayudar para que salga lo mejor posible. Yo voté a Alberto Fernández. Me preguntás, ¿estoy contento con el gobierno? No estoy contento. Tengo una decepción muy grande. Pero si vuelve a ser la elección entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, vuelvo a votar a Alberto Fernández. Porque el tema es
que era una elección, había que elegir entre dos. Y bueno, yo me siento más cerca de esa gente que de la gente que está del otro El problema lado. es hasta cuándo le va a durar el crédito. Raúl, gracias por el contacto, como siempre, te mando un gran abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito. Y de la política nos vamos a la economía, porque está la preocupación de qué está pasando con la economía. Hay algunas proyecciones, por ejemplo, la del Banco Mundial, que corrigió a la suba este año, el de la pandemia, como diciendo que la Argentina va a crecer un 6,5. Mientras tanto, lo que uno ve en la calle es la falta de plata, la caída del poder adquisitivo. Y otra cosa que nosotros tratamos muchas veces acá, a la cual no le encontramos explicación, que es cómo se junta el ingreso medio con la plata que uno puede obtener sin trabajar, cobrando planes, cobrando tarjeta alimentar, cobrando asignación universal por hijo. De todo esto quiero hablar con Pablo Tigani, que es economista, pero antes vean esto, que es lo que dice la gente en la calle. ¿Cuánto ganas por mes? Aproximadamente 60.000 pesos. ¿Te alcanza para vivir? No, porque tenés que pagar alquiler, expensa, todo y te queda menos de la mitad. ¿Cuánto te falta para completar el mes? Y para completar el mes siempre hasta el 20 llegás, después del 20 tenés que hacer maravillas con la economía. ¿Cobraste algún plan social? No, yo trabajo en forma privada y mi señora es jubilada. ¿Cuánto ganas por mes? 43.000 pesos. ¿Tenés algún subsidio del Estado? No, ninguno. ¿Te alcanza? No, directamente no, porque no sé si comer, no sé si alquilar y no sé si estudiar, porque todo sale un sueldo. ¿Cuánto te falta para completar el mes? Y más o menos, tranquilamente tendría que estar ganando 60.000 pesos para vivir bien. ¿Qué mecanismo usas para tratar de llegar a fin de mes? Y yo hago changa, hago con la estética. Yo trabajo como depilación definitiva, todas esas cosas para llegar al mes. No me queda otra. Y eso que trabajo 12 horas. Imagínate. ¿Cuánto ganas por mes? Nada. ¿Estás desempleado? Sí, señor. Ya. Sí. ¿Hace mucho? 3-4 meses. ¿Cuánto ganas aproximadamente por mes? Y la verdad que no tengo idea porque compro y vendo cosas. Vendo cosas de Fibrofácil, pero por suerte me está yendo bien. No sé, por ahí 20.000, 30.000 pesos. ¿Te alcanza para vivir? Y no, por suerte, bueno, me ayuda la mercadería que da el gobierno en las escuelas, pero encima está todo carísimo. Tengo un emprendimiento, saco más o menos 30.000 pesos. ¿Te alcanza para vivir? No. ¿Cuánto necesitarías para vivir? Y 50.000 pesos. Y un poco más, porque tengo un hijo, es un poco más. ¿Y cómo haces para llegar a fin de mes? Malabares, como todos. ¿Cuánto ganas por mes? Alrededor de 50.000. ¿Te alcanza? No. ¿Cuánto te faltaría para completar el mes? Para llegar bien, otros 50. ¿Hay cosas que dejaste de consumir o de pagar? Sí, los servicios, celular, internet, y ir a tomar un café, todas esas cosas ya cada vez menos. ¿Cuánto ganas por mes? Más o menos 45.000 pesos. ¿Te alcanza? Depende, mayormente no. ¿Cuánto te faltaría? 10.000 pesos, 15.000 pesos más. ¿Cuánto ganas por mes? Y gano 25.000. ¿Te alcanza? No, no me alcanza. No llegamos. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? Evito de comer las 4 o 5 comidas del día y para que me alcance el sueldo. ¿Cuánto te faltaría para poder llegar a fin de mes? Y tendría que ganar unos 50.000, 60.000 pesos como para vivir holgada. Esta es la situación real de los ingresos de la gente. Es la que dicen las estadísticas, pero también cuando uno sale a la calle y pregunta de manera aleatoria, se encuentra con estas cosas. Pablo Tigani, economista. Pablo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Leí un artículo tuyo esta semana en el cual vos decías que para reactivar había que asistir. Exactamente. Todos los manuales dicen que para salir de un problema de estas características, digamos de 5 años de recesión, prácticamente 4 años con alguna interrupción, hay que aplicar políticas de estímulo a la demanda agregada. Estímulos fiscales y estímulos monetarios. Pero puede eso, ¿la Argentina puede que es un país pobre, un país en crisis, sin recursos, endeudado? A ver, en 2019 nosotros nos quedamos sin crédito internacional
con menos de 10.000 millones de dólares de reserva, estábamos en default y veníamos de una devaluación detrás de otra. Al producirse la pandemia, cambia el escenario y entramos en ese escenario que se suele en español es VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, donde las decisiones se tienen que ir tomando a cada minuto, a cada día. Nosotros no podemos manejarnos con estas cuestiones dogmáticas que se manejó el mundo económico en los últimos 45 años. En estas situaciones las decisiones se van tomando momento a momento. El ministro Martín Guzmán, que viene trabajando con una extraordinaria profesionalidad, ha tenido muy en cuenta el tema de no cometer excesos monetarios ni fiscales y hemos tenido, la verdad, que un cuatrimestre muy equilibrado, muy disciplinado, una... Sí, pero ahí yo te digo, ahí te contrarresto y te digo, sí, pero la inflación estuvo en el 4 y la inflación de alimentos está altísima. Y esto pega directo en los ingresos de la gente. Claro, por eso ahora llega el momento de tomar decisiones de estímulo. Es decir, la inflación, según el Fondo Monetario Internacional ha declarado, y ya no hay más nada que discutir, no es un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno multicausal. De manera que, habiéndolo declarado el Fondo Monetario, no hay más nada que discutir. O sea, ¿vos decís que se acaba el dogma neoliberal libertario? No, no se acaba el dogma porque se les termina el negocio y además tendrían que pedir una indemnización a las universidades donde estudiaron. Porque la verdad que como ven un solo marco teórico y lo han convertido en teoría económica, se perdieron lo que es la ortodoxia, el estructuralismo, las políticas contracíclicas y como todo eso no paga, digamos, para decirlo en el lenguaje que se utiliza, no responde a intereses económicos que defender, sino que responde a las necesidades de la sociedad, a nuestras necesidades más humanas más urgentes, entonces no dejan dinero y por los pisos de los canales van a seguir pasando el elenco estable del neoliberalismo porque se queda sin trabajo y además, algunos ya se quedaron sin trabajo y arman partidos políticos, dado que este tipo de trabajo no le funciona más, están haciendo eso. Ahora Martín Guzmán debe comenzar a dar una vuelta de llave y comenzar con estímulos, porque lo peor que puede pasar en este momento, en el escenario de Latinoamérica, donde Chile, Colombia y Perú se están incendiando, donde hay protesta social, las peores protestas sociales en Colombia de las últimas décadas, ¿no? De un país que se mencionaba muchas veces desde este enfoque económico como un país deseable porque tenía... Sí, porque tenía los números macroordenados, pero la distribución del ingreso era pésima. Pésima distribución del ingreso, la segunda pésima después de la de Brasil, pero además 70 años de guerrilla, paramilitares y estados manejados por el narcotráfico. Chile con carabineros apuntando a los ojos de los manifestantes y Perú con un problema, con un desborde hoy importante con el tema de la asunción de Castillo y la posibilidad de asunción de Castillo, vemos la realidad. Y Argentina también tiene una historia. Nosotros tenemos Semana Trágica, tenemos Cordobazo, tenemos 2001, Pablo, tuvimos con Alfonsín saqueos. Te hago una última y te la pido cortita. ¿Vos pensás que lo que tiene que hacer el gobierno ahora es poner plata en el bolsillo de la gente? Absolutamente. Tiene que tomar esa decisión, tiene que hacer abstracción de la reestructuración de la deuda. Va muy bien igual con el fondo, esto se lo cuento como algo que no se dice, va bien, la postergación de los pagos, pero directamente hay que hacer abstracción porque el escenario es un escenario inédito.
En un escenario inédito, Rolando, ya sea en un país, en una empresa o en una casa, como les gusta decir a los neoliberales, lo primero que se hace es resolver en una casa comer, en una empresa pagar los sueldos y en un país es dar asistencia a aquellas personas que son las más desfavorecidas por la crisis. Y eso es lo que está haciendo falta ahora. Pablo, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos y vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el virus, de dónde salió. Europa y los Estados Unidos le están exigiendo a China que permita una investigación para saber si el virus del coronavirus, el que nos tiene hackeados a todos, salió efectivamente de un laboratorio. Vamos a poner conspirativos, nos vamos a ir a los Estados Unidos para preguntarle a Adrián Sá qué se sabe en Estados Unidos, qué es lo que está diciendo el gobierno sobre la posibilidad de que el coronavirus haya salido, se haya escapado por accidente o deliberadamente de un laboratorio en Wuhan. Porque el propio presidente de los Estados Unidos, George Biden, le dijo a los servicios de inteligencia que tenían un par de meses para investigar de dónde había salido el coronavirus. Adrián, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rolando. Lo dijiste muy bien, lo de nos ponemos conspirativos, porque hasta hace no mucho tiempo, digamos, hasta que asumió Joe Biden, se ponía en el mismo cajón de las conspiraciones la posibilidad de que se haya escapado el COVID-19 de un laboratorio de Wuhan, del Instituto Virológico de Wuhan, para ser más precisos. Se ponía en el mismo cajón que los chips que supuestamente nos implantan cuando nos vacunan. ¿Te acordás? O que la Tierra se aplana o que nos vamos a transformar en lagarto. Estaba todo en el mismo compartimento. De hecho, era severamente castigado por las redes sociales, por Facebook, por Twitter y por otras, el hecho de hablar, de mencionar siquiera que el virus se escapó y ni hablar de que fuera manipulado. Bueno, una señal muy clara de que todo esto está cambiando, más allá de esta orden que dio el presidente Biden de darle 90 días a los servicios de inteligencia para que llegaran a una conclusión acerca de si se escapó o no, si el virus mutó naturalmente o si se escapó del laboratorio de Wuhan. Solo eso, bueno, ya la orden de Biden a los servicios de investiguen si esto se escapó de un laboratorio, parece una serie, es una serie. 24, ¿te acordás la serie 24? Es una de esas. Sí, entre otras, ¿no? O parece Reptilicus, la película que daban en Sábados de Superacción. Esa es la que te gusta a vos, sí. Pero esas son mis favoritas, desde luego. Pero el tema con Biden justamente es que se vio forzado por la oposición republicana y por una serie de notas del Wall Street Journal, muy influyente aquí, que hablaba de informes de inteligencia desclasificados, ahora desclasificados en marzo, sobre investigaciones que daban cuenta de que ya había 3 investigadores del laboratorio de Wuhan que se habían infectado en octubre o noviembre. Dicen que incluso antes. Y esto se había ocultado deliberadamente y las pruebas habían sido destruidas por otros trabajadores del Instituto de Wuhan y el gobierno chino. Yo recuerdo que había habido una visita de científicos estadounidenses que habían escrito. No, antes, que habían escrito, antes del coronavirus, que habían escrito que había como bajas normas de seguridad en ese laboratorio. Claro, pero después de eso, después de esta visita justamente, o de las distintas visitas que hubo, ya cuando fueron los científicos de la OMS, una delegación internacional de la Organización Mundial de la Salud, ya no había nada de lo que buscaban. Ya las pruebas en esos 2 meses supuestamente fueron borradas. Esto lo dijo Richard Dearlove, que es un ex titular de los servicios de inteligencia británicos del MI6, el MI6, justamente, y por eso cree que no hay esperanza en cuanto o sea que China no está colaborando. Pruebas en el propio laboratorio. China no está colaborando. China no está colaborando, esto es objetivo. China no está colaborando y
justamente el actual secretario de Estado de Joe Biden, que es Anthony Blinken, dijo: yo creo que el gobierno chino justamente estuvo colaborando demasiado con la gente de la Organización Mundial de la Salud y no son creíbles los informes de la Organización Mundial de la Salud. Esto es una declaración muy llamativa teniendo en cuenta el acercamiento que trató de tener Biden con la OMS y también de la incomodidad de pelearse con China. Es salir de una zona de confort, ¿no? Realmente, porque ya ponerle cara a algo que supuestamente fue intencional, es por lo menos urgir a los Estados Unidos a tener una respuesta. O sea que Trump tenía razón cuando decía que la OMS era pro-China. Sí, y Adrián, eso siempre. El propio Anthony Fauci fue el que se encargó de estimular el tema de mostrar los informes de los 3 científicos que se habían contagiado y que después se ocultaron allá por noviembre del 2019. Él fue el que estimuló que se investigara por esos informes. Claro, sí, los estimuló, pero ahora no tanto, porque después trascendieron unos emails de Anthony Fauci que estuvo intercambiando con otros científicos que hablaban de una teoría todavía más peligrosa, porque lo que se está discutiendo sobre todo ahora es la fuga. Si tratando de encontrar una cura para otros para otros coronavirus anteriores al COVID-19, que hay 6 en total, se llegó a esto por buscar una cura. O sea, fue por algo no intencional en realidad. Por un experimento genético, una mutación. Un propósito benéfico, claro. Pero el tema es que la fundación de Fauci estaba financiando esto, ¿no? Pero lo que estaba financiando no era la manipulación genética, sino la vigilancia del desarrollo de estos coronavirus anteriores en murciélagos dentro del instituto. Pero ¿qué pasa? Algunos otros científicos en este intercambio de emails con Fauci le estaban hablando de una peligrosa maniobra que se llama ganancia de función o gain of function en inglés, que significa manipular los virus para hacerlos más contagiosos, más agresivos y más mortíferos. Bueno, de esto se siguió hablando hasta que en el mismo Wall Street Journal la semana pasada 2 científicos que se llaman Stephen Quay y Richard Mueller, que uno es bioquímico, el otro es físico, pero los dos tienen estudios avanzados en genética, les llamó mucho la atención el análisis del coronavirus actual al ver que tenían huellas genéticas nunca encontradas en otros coronavirus. Claro, que le llaman es una mutación que se llama doble CGG, que es una combinación de características genéticas que hacen pensar que fue modificado. Sí. Bueno, nos vamos a tener que ir porque se nos va el programa, pero te comprometo para el próximo capítulo. El viernes que viene me tenés que hacer el próximo capítulo de la serie de la búsqueda del virus, viejo. Bueno, te digo lo último, que es que dicen que lo que más le llama la atención justamente es que el virus, si escapó del laboratorio de Wuhan, ya escapó modificado. Por eso fue tan avanzado, tan mortífero y casi no mutó, tardó 6 meses hasta mutar en Inglaterra por primera vez. Eso dice que es una marca definitiva y eso cambiaría todo. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Nosotros nos estamos yendo.